dice de la siguiente manera: si alguien pelea con alguien, versículo 22, perdón, dice: si en el transcurso de una pelea entre dos hombres, uno lastima a una mujer embarazada, haciéndola abortar, pero sin causarle ningún otro daño, el agresor deberá pagar la multa que el marido de la mujer solicite y los jueces rectifiquen. Pero si hay otras lesiones, entonces se exigirá vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora voy a ir bueno, ya nuestro hermano Iñaki leyó el libro de los Salmos, Salmo número 39. En los versículos 13 al 16 dice de la siguiente manera, repitiendo la lectura anterior: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí tu cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Leeré otro texto para reforzar, espero que podamos ir comprendiendo esta lectura. En el mismo libro de los Salmos, ahora el versículo, en el Salmo número 22, versículo 9 al 11, dice de la siguiente manera: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue hecho desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Amén. Vamos a hablar un poco sobre la situación, la temática del aborto, y voy a iniciar citando, por ejemplo, a uno de los grandes filósofos griegos como es Aristóteles. Aristóteles usaba la recta razón, la forma de poder interpretar la realidad, de tomar decisiones, y aunque muchas veces se cita en la actualidad a Aristóteles como el que promovía el aborto o el control de la natalidad en los griegos, él sin embargo tenía un valor supremo. Y el valor supremo que tenía Aristóteles era la vida. Y él llegaba a mencionar que si se movía o había recibido movimientos o tenía vida, no se le podía quitar la vida a ese ser que estaba ya formándose. Ese era el pensamiento de Aristóteles. Lo encontramos también en la cultura griega, en algunas otras culturas como por ejemplo la egipcia, y en algunas otras más que han ido pasando a lo largo de la historia, encontramos la sorprendente cultura o forma de vida o de desarrollo o de control de la natalidad a través del aborto. La Biblia no menciona, a excepción de este texto de Éxodo, donde solamente hace referencia al aborto de una manera accidentada. ¿Por qué? ¿Por qué no lo toma en cuenta tanto la Biblia? Porque hay un valor supremo, superior a todas las cosas. Es un valor que está por encima de todas las cosas, y ese es el valor de la vida, la sacralidad de la vida. De eso sí habla bastante. Por ejemplo, nosotros lo podemos ver desde el libro de Génesis, cuando Dios forma al hombre, cuando lo forma de tal manera que lo hace a su imagen. En la antropología bíblica, nosotros podemos ir entendiendo la importancia de la vida desde la perspectiva de Dios mismo. En ninguna otra época escuchábamos también el audio o el video que presentaron o proyectaron al principio, cuando en la Segunda Guerra Mundial, después de 5 años de guerra en este periodo de la historia, murieron más de 50 millones de personas, entre ellos mayormente judíos. Se crearon organismos internacionales, crearon defensas de los derechos humanos, algunos que abogaban por los derechos civiles o organizacionales. Todo esto empezó a crearse.
Pero si hoy nos damos cuenta, la cuestión del aborto es un asunto sumamente serio. Alrededor de 50 millones de bebés son abortados anualmente a nivel mundial. Si antes se creó, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó organismos para proteger al ser humano, pareciera ser que todos los años, cada instante de nuestra vida, tenemos una Segunda Guerra Mundial y todo mundo le tiene miedo a una Tercera Guerra Mundial y se espanta por las atrocidades de la muerte, pero no estamos considerando que hay 50 millones de bebés que son enviados a las cloacas destrozados, despedazados, mutilados o expulsados violentamente del útero de la madre, de tal manera que esto debe alarmarnos. Cada año nosotros estamos mirando, y es una cifra razonable, no es exagerada. Algunos hablan de 75 millones de fetos o de bebés que son abortados a nivel mundial. Otros, yo prefiero tomar la cifra un poco moderada de 50 millones de bebés que son abortados a nivel mundial. ¿Y qué pasa con toda esta problemática? ¿De dónde surge? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en relación a estas cuestiones? También podemos ver que el apóstol Santiago en su carta habla del alto valor de la vida, incluso aquel que ofende. Ya no se escucha. Sí, ya, ahora sí, alguien silenció mi micrófono, perdón. El apóstol Santiago hace un valor o especifica qué tanto vale la vida. El propio Señor Jesucristo, cuando habla de por qué nos afanamos por el qué habremos de comer o de beber, él hace una mención de lo importante que es la vida, el valor que tiene la vida. Del total de las mujeres embarazadas a nivel mundial, un 26% de mujeres termina en aborto. Entre 1 de cada 4 embarazos terminan en aborto. Además, tenemos que los abortos ocurren entre personas o mujeres, perdón, de 15 a 45 años de edad, son los que practican el aborto. No así en el caso de las mujeres pobres. Aquí hay un ente social, un ente de estatus social que influye mucho en el aborto, en aquellos sectores de la sociedad, las mujeres que viven en pobreza, ellos sacan adelante a sus hijos, no ven las condiciones como hoy se están mirando, si me va a afectar, si va a traer alguna problemática, va a afectar mi cuerpo, sino que mantienen, sacan adelante a sus hijos en este nivel socioeconómico de pobreza o de vulnerabilidad en lo que se vive. Se está sectorizando, por lo tanto, que no es general, sino es para un sector solamente de la sociedad. Es para aquellas de clase media alta que después de una vida de promiscuidad, una vida de libertinaje, una vida sin control, están llegando al embarazo no deseado y a la irresponsabilidad paternal y por lo tanto están optando por una medida drástica como es el aborto. Y cuando miramos estas cuestiones aquí en nuestra situación, el propio salmista nos hace una enseñanza muy clara sobre lo que se está viviendo desde el vientre de la madre. Podemos tomar argumentos fundamentalistas como creyentes de pensar o decir, es que el aborto no debe ser permitido porque la Biblia lo dice. Pero también los aspectos sociales, los que son fundamentalistas y pro aborto, dirán, bueno, es bueno para ti, porque tú crees en la Biblia. Si tú crees en la Biblia, es bueno para ti, pero hay razones, hay argumentos razonables para poder pensar en por qué no aceptar el aborto. ¿Qué dice Dios en el caso del salmista, en el salmo que leímos, en el Salmo 139? Él habla de un arquitecto, está hablando de un tejedor, de un diseñador, de aquel que está formando el cuerpo desde lo más profundo del ser. Cuando vemos este aspecto, amados hermanos,
tenemos que considerar entonces que en la escala de valores, la vida es lo más supremo, lo más valioso que nosotros tenemos. El caso de Éxodo capítulo número 1, cuando el faraón se da cuenta que los hebreos se multiplican, que hay un crecimiento poblacional muy alto de parte de los hebreos, le pide a las parteras que asesinen a los infantes, a los niños cuando vayan a la labor de parto de ellas. En Egipto había una costumbre de dar a luz. Las mujeres embarazadas se sentaban sobre una silla horadada o con un orificio y podían expulsar, para que expulsaran el bebé libremente. Y la primera persona que recibía al bebé en sus brazos o en sus manos era la partera. Fácilmente las parteras podían asfixiarlo, ahogarlo y presentárselo a la madre, decir, nació muerto. Pero aunque los exégetas o algún intérprete de la Biblia diga lo contrario, aquí las mujeres mintieron cuando el faraón les pregunta por qué no han hecho lo que se les ha indicado. A ellas abiertamente mienten. Y lo más sorprendente es que el texto dice que Dios bendijo a las parteras por haber hecho esto, porque el valor de la vida es superior a cualquier otra cosa, porque se dignifica la vida, se pone en alto nivel o alto valor la vida de tal manera que se preserva. Aunque efectivamente pareciera a nosotros escandaloso este texto de que las mujeres mintieron, es como si hoy estuviésemos nosotros en una reunión, entrar a alguien con violencia y buscar a un hermano que sabemos que está entre nosotros. No es una ética situacional, tampoco es reducirlo a un aspecto moralizante solamente, sino de reconocer el valor que tiene la vida, como por ejemplo nosotros debemos aprenderlo a través de las Escrituras. Cuando nosotros entonces vamos comprendiendo que el valor de la vida o la vida es superior a cualquier otra cosa, vamos a comprender que lo que tenemos que ir aprendiendo continuamente es a valorar lo que Dios ha diseñado. En la antropología bíblica, nosotros aprendemos en el libro de Génesis, en el primer relato de la creación, que Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, a su semejanza. Hay posturas teológicas, por supuesto que hay posturas teológicas para saber si el niño o el feto o el embrión que está creciendo, un espermatozoide y un óvulo en esa fecundación, empieza la vida o la vida se le da posterior a ese evento. Entonces nosotros podemos, desde el punto de vista antropológico bíblico, entender que hay teólogos también que tienen diferentes posturas. Por ejemplo, unos piensan que la vida estaba en otro lugar y que Dios se la dio a ese nuevo ser, u otros que creen en el creacionismo y que fue en ese momento de la concepción empieza la vida. Pero tenemos que reconocer que no podemos ir a la sociedad con un fundamentalismo religioso, donde suponemos o creemos que no debe haber aborto así de manera tajante, sin antes revisar cuáles son los argumentos que presentan tanto los proabortos como los cristianos. Y tenemos de entrada un problema, una problemática ética. El problema ético es cuándo se puede considerar o cómo es que se puede considerar un ser humano, cuándo empieza la vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, el Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y en el versículo 15, dice, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El salmista está haciendo una referencia a la vida, cómo empieza la vida. ¿Quién es el diseñador, el arquitecto, el tejedor? Aquel que está moldeando en lo más profundo, está hilando perfectamente la vida del ser humano, de tal manera que él hace ver que es Dios que en lo más profundo del ser ha formado su vida, lo ha desarrollado, lo ha entretejido, y no hay nada que le falte a él, sino que todo ha sido diseñado
perfectamente por Dios mismo. Entonces, el problema ético es cuándo se puede considerar que es un ser humano, si es vida humana o no es vida humana, cuál es el valor de esa vida, los efectos o cuáles son los parámetros para considerar que es una persona. Por ejemplo, también si tiene alma o no la tiene. Porque si fuese un montón de células, fácilmente se podría expulsar. Como se expulsan los tumores cancerígenos o malignos son un cúmulo de células que ya están infectadas o dañadas y por lo tanto, estar enfermas, ya no son parte vivas de ese cuerpo y por lo tanto hay que expulsarla. Nosotros tenemos que pensar entonces, ¿cuándo empieza la vida? ¿En qué momento empieza a desarrollarse la vida? ¿Tienen alma o no tienen alma? Las escrituras y por lo tanto el salmista dice que él conoce perfectamente. Él ha formado y entretejido toda la persona misma del ser humano. Dios es el arquitecto, ese diseñador perfecto, sabio, que ha entretejido todo el ser, toda la persona del ser humano, sin que le faltara absolutamente nada. Por lo tanto, si nosotros vemos esta razón, esta lógica, tenemos que ver desde la ética si todos estos aspectos se puede considerar un ser humano, que es un ser humano a partir de qué semana, y cuando vemos la evolución, el desarrollo de estas células que se van uniendo para formar un cigoto y posteriormente un embrión y así darle paso al desarrollo pleno del ser humano, vemos que está completo perfectamente, que no le falta nada, ya está, hay corazón, hay vida, hay tendones, hay tejidos, hay circulación sanguínea, ya late el corazón. Todo esto es lo que Dios ha diseñado. Todo esto, amados hermanos, es lo que Dios ha entretejido en el vientre de la madre y por lo tanto el valor superior de la vida es incomparable a cualquier otra cosa. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el hombre como creación de Dios es desde el vientre de la madre. Y nos debe llamar la atención estas características del salmista en términos de tejedor y de alfarero. ¿Cómo va entretejiendo? Si nosotros vemos la obra de un tejedor, cómo cada característica, cada hilo, cada membrana las va uniendo de tal forma que al final termina como una obra maestra lo que él ha hecho. ¿Cuánto más Dios? Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, que nosotros somos la obra perfecta de Dios, el poema de Dios. Somos esa obra excelente que Dios ha desarrollado. Eso que Dios ha creado en el vientre de nuestras madres con la capacidad de poder desarrollarnos, que ya no somos parte ni de la madre ni parte del padre, sino que ahora somos un nuevo ser, que sí tenemos características de ambos, pero ahora nosotros tenemos una identidad genómica y que esa identidad genómica es única, es irrepetible, que no puede encontrarse en otro ser humano. Y los argumentos, por ejemplo, que nosotros vemos, o la palabra misma de Dios en Jeremías capítulo 1, versículo 5, donde dice: desde el vientre de tu madre te conocí, te llamé y te puse por profeta a las naciones. Eso habla, amados hermanos, de por qué nosotros tenemos que considerar la vida como el valor más supremo que puede haber. Por eso los movimientos pro abortos utilizan argumentos como, por ejemplo, que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Efectivamente, puede mutilarse una mano, puede cortarse un pie, puede quitarse incluso un órgano, pero el ser que está en ella, geográficamente está en su vientre, pero no es su cuerpo, es un nuevo ser, es una nueva vida, es un ser que se desarrolla geográficamente en el vientre de una mujer, de una madre, pero que ahora tiene vida por sí misma, ya sus órganos están desarrollados, las células están creciendo, cada día hay mayor comprensión para poder mirarlo,
y como decía el video anteriormente, podemos ver la imagen de un bebé, de un feto en el vientre de una madre a las 14 semanas, que es a las que hoy se procura expulsar o extraer del vientre, ya formado completamente. Y todo esto es el iceberg, la punta de un iceberg tan más grande que se llama el feminismo. Posteriormente ya no vamos a tener el aborto. Si ustedes han escuchado las noticias, han leído, ahora la UNICEF, encargada de los niños, de la niñez a nivel mundial, de los programas acerca de la niñez, ahora ha tratado de lanzar una propuesta a nivel mundial de manera educativa, donde todos los niños, sin importar la edad, sean expuestos a la pornografía, que vamos a tener después. Vamos a tener la eutanasia, una cultura de la muerte. Vamos a ir cada día abrazando esta cultura de la muerte en vez de la cultura de la vida. Cuando vemos entonces este argumento de los proabortos, donde dicen la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, la respuesta es efectivamente puede hacer con su cuerpo, pero el ser que está en su vientre geográficamente está allí, pero es un nuevo ser que ha sido diseñado, entretejido, que ha sido moldeado por Dios mismo, con todas las cualidades, con todas las características, con todas las capacidades propias de un ser humano, con un genotipo que es una identidad única, que se unieron, por supuesto, dos células, pero que ahora se ha desarrollado un nuevo ser. Es el otro argumento que utilizan los movimientos feministas es que impedirlo es atacar contra su libertad, que impedir el aborto es atacar contra su libertad, pero la libertad no es absoluta. La vida sí es absoluta, la vida sí es suprema, la libertad no lo es. La libertad tiene límites. Si nosotros estacionamos nuestro automóvil fuera de casa y resulta que alguien está allí y no se quita para movernos, quiere decir que nuestra libertad ha llegado hasta un límite. Esa libertad tiene un límite en donde empieza el de otro. Este argumento que ellos utilizan es a favor o para pensar que nosotros o los que estamos a favor de la vida queremos limitarlas, queremos coartar su libertad. Mas, sin embargo, la libertad no es un valor que tenga mayor supremacía que la vida, no es absoluto. Y otro de los argumentos es que el embarazo y el feto pertenecen a la madre, que es casi relacionado al primer argumento que ellos utilizan, que el embarazo y el cuerpo pertenecen exclusivamente a ellos y por lo tanto pueden decidir qué hacer con esto. Y veíamos cómo es que la cultura de la muerte se va apoderando de las naciones, de las culturas, de las sociedades, e incluso podemos verlo que a nivel eclesial tenemos serios problemas ya infiltrados del aborto y no del valor de la vida. Entonces tenemos estos aspectos. Los romanos, por ejemplo, tenían que bajo un plan, bajo un proyecto, como uno de los pilares fundamentales, la cuestión del control de la natalidad, y solo los niños que tenían características saludables, como el caso de los espartanos, todo niño que cumplía las características podía sobrevivir. Pero si el niño presentaba algunos problemas físicos, algunas deficiencias psicológicas o neurológicas, era aventado de una de las 7 montañas que era el Talgeno, y de allí podían aventarlo y destrozarlo, incluso abandonarlo sobre las calles a que los perros salvajes, los animales los devoraran sin ningún sentido de piedad. Y uno de los defensores, uno de los padres de la iglesia, un apologista de la iglesia llamado Tertuliano de Cartago, en una de sus apologías defendió fuertemente el valor de la vida, el valor de los niños. Si nosotros vemos, la fe cristiana tiene un valor supremo por la vida,
La nueva humanidad que nos presenta la palabra de Dios es razón para que nosotros valoremos la eficacia, la supremacía de la vida, el valor que ella tiene por ser creación de Dios. Y podemos nosotros, amados hermanos, ver que el aborto es un atentado contra el diseño divino, contra lo que Dios ha creado, con aquello que Dios ha formado al ser humano, lo ha entretejido, lo ha elaborado de tal forma que su diseño es perfecto. Y todo aquel, como dice el libro de Éxodo, que matare o hiciere que la mujer abortara, será vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, lo que conocemos como la ley del talión. Por eso el salmista dice en el Salmo también 22, porque tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue hecho desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Eso es la referencia bíblica que nosotros tenemos a la vida. El valor supremo que todo creyente debe tener a favor de la vida por las razones lógicas, bíblicas que nosotros podamos considerar. Que Dios es el diseñador, el arquitecto. Y el aborto no es un método eficiente, sino en todos los países, las culturas en donde se ha validado, se ha aprobado el aborto, se ha incrementado la muerte. Y ahora países europeos que empezaron con el aborto, ahora ya están con la eutanasia, ahora ya están con otras situaciones como la pedofilia o están con la pornografía infantil, y cada día se va desacelerando moralmente la sociedad, va cayendo en una decadencia moral, como lo dice el Señor Jesucristo en los evangelios. Estamos en los tiempos de Noé. En esos tiempos de Sodoma y Gomorra también, donde la gente busca el placer temporal sin mirar la trascendencia en la efectividad del amor de Dios. Entonces, es allí donde el creyente también debe considerar que estamos en una sociedad desnaturalizada. Cada día lo natural, lo normal, lo que es creado, diseñado por Dios, está siendo rechazado fuertemente, está siendo dejado a un lado, está siendo ignorado también por otras sociedades. Y el salmista vuelve a repetir en el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de gran estima el fruto de su vientre. Ese diseño que Dios nos presenta, el valor de la vida, aún sobre todas las cosas nosotros debemos considerar la vida por encima de cualquier otra circunstancia. Quiero ir terminando también con la parte de que en Occidente el cristianismo, la fe cristiana impactó fuertemente a Occidente, la cultura occidental o la fe cristiana, después de haber impactado la fe cristiana en el Imperio Romano y el desarrollo en Occidente, no se volvió a saber mucho o casos donde hubiese tanta crueldad hacia el infante, hacia el ser humano, sino que la nueva vida, la perspectiva escatológica, la perspectiva del nuevo ser que empieza a través de Cristo Jesús, le da valor, le da dignificación al ser humano, de tal forma que los creyentes son los que empiezan a crear orfanatos, a crear leprosarios, a crear hospitales, a crear clínicas de asistencia, lugares donde ahora todos aquellos desposeídos, aquellos que no tenían voz, como dice el libro de Proverbios, seamos voz para los que no tienen voz. Los infantes no tienen voz, pero nosotros podemos hablar por ellos, nosotros podemos levantar la voz por aquellos que no tienen voz. La tarea pastoral de la iglesia, la tarea de responsabilidad paternal, es que no dejemos o no tomemos una decisión equivocada, sino que nosotros podamos preservar la vida tal y como Dios la ha diseñado. Por lo tanto, nuestra tarea es volver otra vez a reconsiderar el valor de la vida como Dios la ha formado. Y eso nos dará pautas para no caer en las tentaciones o en los deseos modernistas o de una sociedad supuestamente desarrollada que es el aborto.
sino que nosotros, amados hermanos, considerando lo que Dios ha creado, lo que ha formado, lo que ha entretejido, es para valorarlo de acuerdo a la perspectiva divina. Por lo tanto, yo quiero invitarles a que en nuestra tarea pastoral nosotros no seamos ignorantes de ellos, de estos principios importantes, de este valor de la vida, sino que cada día nosotros podamos considerar la vida desde la perspectiva de Dios y darle en la nueva criatura que ha sido implantada por Cristo Jesús, por la resurrección de Jesucristo, la dignificación del ser humano, y ocuparnos de aquellos que no tienen voz, como son los infantes o los adultos mayores, en la eutanasia o en cualquier otra de las corrientes modernistas o que hoy estamos viviendo. Por lo tanto, mi invitación es a que desde la perspectiva divina valoremos la vida como Dios la ha diseñado. Amén. Muchas gracias, Pastor Arturo. Muchas gracias. A ver, vamos a ver si alguien tiene alguna duda para hacerle al pastor o pasamos a la siguiente parte de esta reflexión, hermanos. Siéntase con la libertad, hermanos, de prender su micrófono y hacerle la pregunta al pastor o escribirle en el chat. Vamos a dar unos segundos, Pastor Arturo, para ver si alguien tiene una duda. Bueno, siendo así, le damos las gracias al pastor Arturo Cortázar por su intervención. Que Dios le siga colmando de muchas bendiciones, Pastor Arturo. Muchas gracias por aceptar este tema tan delicado. Y ahora, para profundizar un poco más en el tema, nuestra hermana, la licenciada en Psicología, Alma Maldonado Torres, quien es consejera bíblica del Seminario Presbiteriano de México, nos hablará sobre las consecuencias psicoemocionales y espirituales del aborto, desde su rama. Sea usted bienvenida, hermana Alma. Muchas gracias por aceptar la invitación. Puede iniciar cuando guste y si quiere ir poniendo su diapositiva, adelante. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos y muy amables. Doy gracias a Dios que me permite en este momento compartir con ustedes este tema. Denme un segundo, por favor. Claro que sí, hermana. No sé si ustedes ven ya la diapositiva. Aún no, hermana Alma, todavía no. Es que creo que me pasó lo de ayer. Perdón. A ver, con calma, con calma. Sí. A ver, ya. Pues según ya le di compartir, no sé si la están viendo porque yo no la veo. Todavía no, hermana Alma. Qué extraño. Intente cambiar ahí la pantalla. Ahí está, ya se ve bien, hermana. Ok. Entonces voy a regresarme con ustedes. Nada más el cuadrito de en medio, el gris, el de la pantalla de Skype, si quiere hágalo a un lado para que no estorbe en la diapositiva. Bueno. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Iñaki. Sí, hermana, sí se ve bien, gracias. Ok. Bueno. Listo, hermana. Sí. El tema es el síndrome posaborto y este implica las consecuencias psicoemocionales y espirituales que quedan en la persona que ha abortado, y especialmente cuando el aborto ha sido provocado, aunque también se presenta cuando el aborto ha sido
por razones médicas o por razones que aparentemente se han aceptado como válidas, ¿no? Podemos ver, como el pastor nos decía hace un momento, aquí puse el desarrollo de todo el embrión, desde que es embrión hasta que se convierte en producto de la gestación a los 9 meses. Y podemos ver cómo al mes, que es en el segundo renglón al final del lado derecho, está totalmente formado el bebé. Solo va a tener necesidad de seguir creciendo y seguir afinando todos sus órganos y sistemas, ¿sí? Bueno, no voy a repetir el Salmo 139 porque ya lo leímos al principio y espero que todos lo tengan presente. Pero esto nos hace ver que Dios nos conoce desde el mismo momento de la gestación, cuando éramos tan pequeños que nadie nos podía ver, ni siquiera nuestros padres sabían de nuestra existencia. Los seres humanos somos únicos, hechos a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 1:27. Él nos ama mucho más de lo que podemos imaginar y cuida de nosotros. Dios ha diseñado nuestros días desde el primer momento y tiene planes para bien para nosotros, planes de bien para nosotros y no de calamidad, como dice Jeremías 29:11. Sabemos que el ser humano no solo está compuesto de cuerpo, sino también de psique y espíritu. Y el aborto afecta no solo al cuerpo, sino también a la psique y al espíritu. El aborto legal o ilegal daña física y psicológicamente a la mujer y hasta puede acarrearle la muerte, lo explica John Calafat en Consecuencias físicas del aborto inducido o provocado. Él dice, abortar no es una opción natural para el cuerpo de la mujer. De hecho, se define como un proceso médico forzado para evitar el nacimiento de la criatura y por lo tanto el aborto conlleva asociados varios efectos negativos y riesgos potenciales. Del mismo modo, respecto de las consecuencias psicológicas del aborto inducido, sabemos que muchas mujeres que lo han hecho expresan haber padecido lo que se ha denominado como el síndrome posaborto. Síndrome significa conjunto de signos y síntomas. Algunos psiquiatras o psicólogos reducían el síndrome al proceso del duelo por la pérdida de una persona y una persona tan allegada como es el hijo. Sin embargo, no solo se presentan las etapas del duelo, sino que hay otros síntomas que se entrelazan con este proceso, llamándose así síndrome posaborto, porque ya decíamos que es un conjunto de signos y síntomas que se presentan posteriores al aborto. Y incluyen los siguientes síntomas. Lo primero es un estado de shock que se experimenta cuando se cambia de un estado de embarazo a un estado de no embarazo. Inmediatamente aparecen algunos mecanismos de defensa que la mente utiliza para poder enfrentar el proceso. El primero de ellos es la negación. La mujer niega la experiencia, niega lo que se le dijo, niega sus sentimientos hacia el bebé, hacia el padre del bebé, dice sentirse muy bien con lo que hizo, sentirse tranquila. Otro de los mecanismos de defensa es la represión. Reprime para no tener que enfrentar la realidad de que ha terminado con la vida de su bebé. Dice no sentir nada desagradable. Muchas veces solo puede identificar el síndrome porque asiste a terapia. Muy frecuentemente la mujer se siente mal, pero no lo asocia con el aborto, hasta que algún profesional de la salud mental se lo hace ver. Otro mecanismo puede ser la racionalización, donde la persona busca justificar el aborto con las razones menos punibles, menos dolorosas, menos castigantes para ella. La compensación es otro mecanismo. Trata de quedar, si es una mujer casada, trata de quedar embarazada lo más pronto posible, como para no sentir
como para sentir que no ha pasado nada. A este nuevo hijo trata de darle mayor atención posible, emplea una gran cantidad de energía tratando de ser buena madre. Cualquier problema que este hijo pudiera presentar le genera una gran angustia porque pone en duda si ella es buena madre o no, y esto la vuelve a afectar nuevamente. Y el último mecanismo es la formación reactiva. La mujer decide que el aborto es la mejor opción y trata de convencer a otras mujeres de que se realicen abortos. Pueden aparecer trastornos del sueño, padece insomnio o duerme demasiado, la hipersomnia. A las mujeres que han abortado se les dificulta dormir durante la noche y durante el día tienen mucho sueño. Llegan a tener pesadillas sobre niños perdidos, muertos o despedazados. Sueñan niños que les dicen mamá. Se presentan trastornos emocionales como llantos, suspiros, insomnio, pérdida de apetito, pérdida de peso, agotamiento, nerviosismo, vómitos, disminución de la capacidad de trabajo, tristeza e ira. Entre los efectos psicológicos tenemos fuertes sentimientos de culpa, impulsos suicidas, sensación de pérdida, insatisfacción, sentimiento de luto, pesar y remordimiento, se retraen, hay pérdida de confianza en la capacidad para tomar decisiones, su autoestima se ve afectada de manera importante, surge una gran preocupación por la muerte, pueden volverse hostiles con conductas autodestructivas, ira, rabia, desesperación, se sienten desvalidas con deseos de recordar la fecha de la muerte, preocupación con la fecha en que debería haber nacido o el mes del nacimiento. Y como vemos, se sienten señaladas, piensan que todo mundo sabe y obviamente eso también las hace sentirse cada vez con una estima menos saludable. El síndrome posaborto, que sus siglas son SPA, consiste en una serie de trastornos psicológicos y psicosomáticos que experimentan muchas mujeres como consecuencia de haber abortado. Merece la pena aclarar que las manifestaciones del SPA son normales, es decir, lo natural después de haber sufrido un aborto provocado es sentir dolor, tristeza, culpabilidad y un gran vacío. Lo anormal sería permanecer completamente indiferente, como si nada hubiera ocurrido. Esto reflejaría un cierto grado de trastorno mental, aunque tenemos que diferenciarlo de la actitud de negación, que es un mecanismo de defensa, con lo que la mujer aparenta ante sí misma y ante los demás esta supuesta indiferencia. Aquí tenemos un conjunto de signos y síntomas. Puede padecer una profunda depresión, tristeza constante, llanto incontrolable, intentos de suicidio, angustia, sentimientos de abandono, de ser engañada, de soledad, rechazadas por todo, incluso se sienten rechazadas por Dios. Sienten que merecen ese rechazo. Hay fuertes sentimientos de culpa y buscan culpables. Lanzan la culpabilidad a la pareja porque no las apoyó, porque no les dijo que no lo hicieran, culpan al médico que llevó a cabo la cirugía, culpan a Dios y se culpan ellas mismas. Su estima se ve afectada, siente que todo mundo sabe lo que ha hecho, que la juzgan, que la condenan. Surge el deseo de castigarse. Muchas veces salen con novios que las maltraten o se aíslan de la sociedad, pero llegan a tener problemas con la figura masculina, sintiendo odio hacia el hombre, pues lo siente culpable de lo que le pasó o de su actitud ante el embarazo o el aborto. En el lado contrario, se les dificulta tener relaciones íntimas normales. Pueden llegar a tener problemas con la autoridad por ese estado de rebeldía. Cuando tú te sientes que has pecado, te proteges muchas veces con una rebeldía. La mujer se siente mutilada, con un gran vacío, con fuerte confusión
y desubicación, bloqueo o disminución de diversas funciones intelectuales. Disminuye su aprendizaje, su memoria, su atención, su concentración, etc. Falta de paz interior. Empieza a maltratar a otros niños que pueden ser sus propios hijos o pueden caer en la sobreprotección de sus hijos. Viven con el fantasma del hijo que mataron. Cualquier niño que vea le recordará al suyo. Piensa, así estaría mi hijo o esto estaría jugando. Odio, coraje y resentimiento hacia todos los que participaron de alguna manera. Coraje contra quienes le hacen ver el error de su aborto o quien solo les recuerde su aborto. Fobia o una gran agresión hacia cualquier ginecobstetra o médico general. El aborto puede destapar y hacer surgir problemas que ya estaban latentes, ya sean trastornos de su personalidad, una neurosis o una psicosis. Como mecanismo de protección, porque ellas se sienten diferentes, se sienten con complejos de gran inferioridad, pueden caer en alguna adicción, como poniéndose una coraza. Puede ser a las drogas, al alcohol, al tabaco, a comer compulsivamente, etc. Hay alteraciones de la alimentación o comen demasiado o pierden el apetito. En muchos casos, las mujeres que han abortado dejan de trabajar o de estudiar. Otras cambian constantemente de trabajo porque no se sienten seguras en ningún trabajo. Situaciones impactantes de cualquier tipo pueden traerle a la memoria el aborto y manifestarse todo tipo de sentimientos, aunque antes hubieran estado reprimidos. Todos estos síntomas nos hablan del dolor tan grande que causa a una mujer el haber matado a su hijo. Como se mencionó al principio, el ser humano no solo está formado de cuerpo y de psique, sino también de espíritu, en el cual reside nuestra conciencia. En el espíritu está la sabiduría, nuestro verdadero yo, y la presencia ignorada de Dios, como dice Víctor Frank, que es el autor de la logoterapia. Es la conciencia la que grita que ha matado a su hijo, a un ser inocente que dependía totalmente de ella para sobrevivir. Ese grito de la conciencia se manifiesta en el síndrome posaborto. Finalmente, elige la vida. Nadie puede negar que el feto es un ser distinto a la madre, ya lo había dicho el pastor anteriormente. Es un ser humano que está vivo. Es injusto, por tanto, privar al feto de su derecho fundamental a la vida por razón de su edad, de su tamaño o condición de dependencia. A mí me pareció muy impactante esta imagen que dice: ayúdame, no te quedes callado, no permitas que me maten, estoy pequeño, no puedo hablar, pero quiero vivir. La pregunta aquí sería: ¿hay perdón para una mujer que ha abortado? Yo no sé si entre el público hay alguien que alguna vez haya tenido esta experiencia o esté pensando en llevar a cabo esta experiencia. Obviamente, claro que cualquier pecado, por muy grande que sea, cuando nos arrepentimos y venimos a los pies de Jesús pidiendo perdón, Él nos perdona. Y quiero leerles el testimonio de una mujer que abortó. Dice: lloré lágrimas de vergüenza, lágrimas de dolor, lágrimas de quebrantamiento. Lloré tan profundamente por mi pecado que no creía que pudiera haber una manera de enmendarme. Nunca podría haber una manera de expiar lo que había hecho, que alguna vez podría haber una manera de estar limpia de nuevo. Durante 11 años lloré por mí misma porque no podía escapar de lo que había hecho. Pero Dios me bendijo. En las profundidades de mi oscuro y solitario valle,
Él estaba ahí. Su gracia y misericordia son grandiosas. Su amor es tan maravilloso. Me cortejó para que volviera yo a su lado, diciéndome, mi niña, te amo. Oh, hija mía, te amo. Sí, te perdono. Estoy bendecida. Sé que estoy perdonada. Me he perdonado a mí misma. Dios me ha sanado. Pero muchas no son tan bendecidas porque nunca llegan a conocer a Jesús el Redentor. Nunca se arrepienten ni confiesan su pecado, ni experimentan su amor y perdón. Para ellas el llanto continúa. Y ahí se cierra el testimonio. Dios quiere despojarte de tu vida pasada y vestirte como una nueva criatura con dignidad y valor. Para ello, Jesús nos sustituyó en la cruz y nos ha declarado justos delante de Dios. Vengamos a los pies de su cruz en arrepentimiento y fe de que ya hemos sido perdonadas, y pidámoslos que transforme nuestro corazón para vivir en nuestra nueva identidad como hijos e hijas de Dios. Y para concluir, yo quiero recordar lo que dice la Biblia en Deuteronomio. Déjenme ver si ya puedo. Perdón, es que me había perdido de todos. Deuteronomio 30:19, sí, que seguramente todos lo conocen. Cuando el Señor dice, hoy he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige tú la vida para que la vivas tú y tu descendencia. Dios nos está llamando a elegir la vida. Estoy totalmente de acuerdo con el pastor cuando habló anteriormente, llevándonos a entender que estamos dentro de una cultura de muerte, que estamos hoy en día, todos somos potencialmente perversos, todos podemos caer en una situación de esta naturaleza. Vemos muertes por todos lados, no solo por abortos, sino de mil maneras. ¿Por qué? Porque la cultura de muerte que ha venido cada vez destacándose más a través de las nuevas ideologías, y que yo también les recomiendo el libro de Agustín Laje, es muy buen libro, el libro nuevo de la nueva izquierda, donde vemos que efectivamente las ideologías de género, el feminismo radical, donde están llevando a la mujer a sentirse dueña de sí misma, cuando realmente no somos dueños de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo le pertenece a nuestro diseñador, a nuestro creador. Entonces no podemos decir yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé mi gana. Eso es una falacia que nos han metido. Y evidentemente también es cierto que el feminismo radical y la ideología de género que hoy está tan en boga y que busca distorsionar aún más la mente y los pensamientos de nuestros hijos, están luchando por capturar el corazón de nuestros hijos con estas nuevas ideologías. Y por eso, hermanos y hermanas, jóvenes sobre todo, quiero pedirles, quiero invitarles a que busquen a Dios cada día, que caminemos con Jesús, que seamos discípulos, no solo creyentes. Yo ayer veía, porque mi hijo me lo hacía ver, que alguien dijo por ahí, alguien de ustedes ya saben quién, que era cristiano, porque él era como Cristo, un luchador social. La verdad es que Cristo no fue un luchador social. Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Estamos viviendo tiempos muy complejos, muy difíciles, que si no nos aferramos a vivir cada día en el Evangelio de Jesús, se perderán fácilmente nuestros hijos. No podremos, para los que van a ser padres, y para los que ahora ya son padres, también tienen que estar muy cerca de sus hijos para hacerles ver la cultura de vida y la cultura de muerte. La cultura de vida está
en las Sagradas Escrituras. La cultura de muerte está promoviéndose en este mundo caído donde quieren vivir cada vez más sin Dios, sin familia, porque son opresores para el individuo. Hermanos, yo les invito a que cada día busquemos al Señor, caminemos con Él y nos apropiemos de nuestra nueva identidad en Cristo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, hermana Alma. Fue una intervención precisa. Tanto en la intervención de la hermana Alma y del hermano Arturo, hubieron cuestiones que pareciera se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Se dieron cuenta, pero no fue así. Ambos mencionaron cosas referentes a la eutanasia, la sexualización de los niños, la cultura LGBT, feminismo y, por supuesto, aborto. Pero entonces, ¿por qué estas cosas están tan interrelacionadas? Bueno, vamos a ver. Le agradecemos mucho por esa brillante intervención, hermana Alma. Que Dios la siga bendiciendo mucho, pero mucho en su ministerio. A continuación, y para ir cerrando, queridos hermanos, contaremos con una breve intervención por parte de un hermano en la fe también, llamado Emilio Yitzhak, quien va a hablarnos un poco sobre por qué el aborto en nuestro ámbito social y otras consignas como las que les acabo de mencionar, posmodernas, han tenido tanto auge en los últimos años, así como un poco de su origen y su relación con los movimientos sociales y políticos actuales. Les recuerdo que apaguen sus micrófonos si es que están prendidos y también sus cámaras para poder escuchar el último fragmento de esta conferencia. Emilio, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Iñaki, hola a todos, espero me escucho bien, me pueden confirmar nada más. Sí, se escucha bien. Bien. Perfecto. Bien, pues bueno, muchas gracias por la invitación, soy Emilio Yitzhak, soy estudiante de último año de psicología, resido acá en Guadalajara, también soy presbiteriano de la Iglesia Cristo Redentor acá mismo en Guadalajara. Soy columnista para la Derecha Diario, entonces pues bueno, me gusta andar metido en esas cuestiones de la política y también soy miembro fundador de la plataforma de comunicación política Sublevados, en donde estamos buscando dar la batalla cultural precisamente como reacción ante todo esto de auge de movimientos liberticidas, anticristianos en el fondo, que se están queriendo meter a nuestro país. Y si bien vamos a decir que el cristiano lo que busca en realidad es vivir tranquilo con su familia, compartir el evangelio, sin meterse tanto en tantos problemas, por así decirlo. Lo que sí es que somos personas en el fondo reaccionarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos viendo que se meten con la dignidad de la vida, con la familia, con la libertad, es cuando empezamos a reaccionar, se puede decir. Entonces, voy a compartir un poco. Igual no me voy a centrar específicamente en el tema del aborto, de la eutanasia. Voy a hacer más como vamos a decir, una exploración más amplia de las cuestiones de esas corrientes políticas, lo que es izquierda, lo que es derecha. Se acerca tiempo, mañana día electoral, simplemente para entender dónde estamos, en qué momento estamos, por qué estamos con tantos movimientos liberticidas y homicidas, porque hay que llamarlo así, o sea, el aborto, no hay otra manera de llamarlo que es el asesinato de un niño, y la eutanasia no se le puede llamar de otra manera que un suicidio o inclusive el asesinato de los padres. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Sí, a ver. Un segundo.
¿Se ve mi pantalla? ¿Lo pueden confirmar? Sí, se ve. Se ve. Bien. Sé que cuando hablamos de política y cristianismo es como un tema raro. Digo, yo en todos los años que llevo en la iglesia nunca se ha tocado el tema de la política. Y entonces como que no es común, pero creo que sí es importante el cristiano saber de todo un poco, al menos. Bueno, cuando a David lo iban a coronar como rey, vemos que en 1 Corintias 12, primera de Crónicas 12, el primer libro de Crónicas 12, vemos que cada tribu le iba a dar a David, por así decirlo, cierta cantidad de soldados. Decía, de la tribu de tal, 200 soldados, o 1000 soldados, o 10,000 soldados. Pero vemos que interesantemente la narrativa cambia un poco en el versículo 12, en el versículo 32, perdón, que dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces vemos que la importancia, la fortaleza de una nación no solamente reside en su poder militar, sino también en tener personas sabias, entendidas en los tiempos, que sepamos lo que la nación debe de hacer. Y de hecho, para poder entender lo que sucede hoy en día, tenemos que retroceder un poco al pasado. Como dicen, quien no conoce la historia está condenado a repetir los mismos errores 2 veces. Y a mí me sorprende mucho, pues, cómo estas cosas que sucedieron en el siglo pasado fueron rápidamente olvidadas. No voy a profundizar mucho en esos temas, no quiero cansarlos tanto, yo sé que estar tantas horas, ya estoy en mi último año como estudiante y estar ahorita por la pandemia del virus chino, pues bueno, tantas horas ante la pantalla, pues no es muy divertido, simplemente voy a tocar generalmente varios puntos. La izquierda en el siglo pasado, su hito central era el marxismo clásico, que era una lucha de clases. Bueno, bajo esta vieja premisa de divide y vencerás, el líder revolucionario lo que hacía era sembrar odio, dividir la población entre 2 clases, polarizarla. La burguesía, los dueños de los medios de producción, las fábricas, que era como la clase opresora, y el proletariado, que eran pues los oprimidos, la gente, los trabajadores. Y bueno, ¿cuál era la intención de hacer esto? Entonces, yo, líder revolucionario, divido a la gente en 2 grupos, el oprimido, el opresor, el oprimido, y yo me coloco como la voz del pueblo oprimido. No sé si se acuerdan de este discurso con Hugo Chávez. O sea, los yanquis, los gringos que quieren seguir oprimiendo al pueblo venezolano. Y bueno, yo me coloco como la voz del pueblo y los voy a defender. O aquí en México, no sé si les suena muy conocido este discurso, la mafia del poder, los ricos que están en contra del pueblo bueno y sabio. Entonces se colocan como la voz del pueblo y llegan al poder. Pero bueno, vemos que la izquierda, como siempre, una y otra vez nos comprueba que fracasa y fracasa. La cosa es que en donde llegaron las ideas marxistas, pues terminaron hundidas en la miseria y el hambre, además de 100 millones de muertos prácticamente, que yo les llamaría mejor asesinatos, porque bueno, dejar a la gente sin comida por tus políticas liberticidas, hambrunas, miseria, meter a la gente en campos de concentración si no se sometían a tus ideales, etcétera, etcétera, se cargaron con la vida de 100 millones de personas. Y mira, a mí me sorprende que si una persona hoy en día levanta la bandera nazi, dice que le cae bien Hitler, con justa razón van y le dan un periodicazo, con justa razón, hasta yo mismo. La cosa es esta, el régimen nazi asesinó entre 6 a 16 millones de personas, el comunismo a 100 millones. Póngalo en perspectiva. En México somos 125 millones de personas, es decir, si 4/5 partes del país mueren, digo, pongámonos a pensar eso, el comunismo se cargó con la vida de 100 millones de personas. Pero hay personas que siguen vendiéndonos la idea en las universidades, en la política, en la televisión, en la farándula, que el comunismo va a venir a liberarnos. Pero también vemos que el occidente capitalista, los que abrazaron la idea del capitalismo, del libre mercado, triunfaron. Bueno, se hicieron cada vez más prósperos. Marx había predicho que
era inminente la revolución en los países capitalistas porque los obreros iban a ser cada vez más oprimidos y bueno, resultó falso. Los obreros de los países capitalistas cada vez tenían más dinero, más fuente a la riqueza. Sí, los dueños de las fábricas se hacían cada vez mucho más ricos, pero también los obreros. Y los productos, los carros, todos los productos se hacían más accesibles para las personas. Entonces la gente ya no, al ver el fracaso del comunismo, ya no les interesaba cambiar el mundo bajo las consignas marxistas. Lo que les interesaba era cambiar de casa, de carro, y podían hacerlo gracias al éxito capitalista. Entonces, lo que tuvo que hacer la izquierda para no morir fue adaptarse. Entonces tuvieron que buscar nuevos clientes con la misma táctica, divide y vencerás, pero lo cambiaron la forma. Entonces esta vez, en lugar de que el opresor fuese la burguesía, iba a ser el heteropatriarcado capitalista, cristiano y blanco. Los jóvenes las personas sobre todo que están muy metidas en redes, han de estar escuchando mucho esto de las feministas, no, que tú eres blanco, que no, que los cristianos, que el patriarcado. ¿Y quiénes eran los oprimidos en este caso? Bueno, las minorías culturalmente oprimidas, aquellos que no pertenecían al heteropatriarcado capitalista cristiano blanco. Las mujeres, los miembros de la comunidad LGBT, los musulmanes, los negros, los indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, en este caso, que yo soy una persona blanca, heterosexual, cristiana, protestante, presbiteriana, bueno, yo soy parte de este problema, yo soy el enemigo a vencer. Pero si se presenta ante mí una persona que es indígena, que es mujer, que profesa la religión islámica y aparte es homosexual, bueno, es oprimida. O sea, yo no le estoy haciendo absolutamente nada malo, pero yo por el hecho de existir y tener ciertas características, ya lo estoy oprimiendo por el simple hecho de existir. Digo, lo estoy simplificando demasiado, pero lo peor es que yo que estoy en la universidad en medio de todo este tipo de movimientos, sí he llegado a escuchar ese tipo de ridiculeces. Y bueno, esto lo vemos desde el trasfondo de Friedrich Engels, que fue el compañero de Karl Marx, que decía que el hombre es en la familia el burgués y la familia representa en ella al proletariado. Divide y vencerás. Siempre están dividiendo a la sociedad. El caso del marxismo clásico en clases sociales y en el caso del neomarxismo, la nueva izquierda, ya lo dividen en cuestiones culturales. Y luego también vemos que, no voy a explicar mucho sobre la caída de la Unión Soviética, pero cuando llega Vladimir Lenin a la Unión Soviética, él lo que hace es comienza a imponer un montón de políticas de relativización de la moral, políticas de aborto. De hecho, el primer estado en legalizar el aborto como política de estado fue la Unión Soviética. Y bueno, cayó y no se ha levantado y no se va a levantar. El primer país en América, me refiero a toda América, en legalizar el aborto fue Cuba. Y vemos que es Cuba. Y esto lo digo para que cuando les digan, no, que el aborto nos va a llevar a ser primer mundo, y bueno, Unión Soviética ya desapareció, y Cuba, bueno, el aborto lleva siendo legal, tengo entendido, desde 1960, y bueno, siguen muy, muy pobres, tristemente. Pero bueno, Lenin llega con un montón de políticas de relativización de la moral, de aborto, de destrucción de la familia tradicional, de sexo cuando quieras, donde quieras, por donde quieras, casi casi. Pero en medio de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a ver, llega Stalin después, comienza a ver Stalin que empieza a haber una reducción de la población, índices de natalidad negativa en medio de una Segunda Guerra Mundial, por esas políticas que destruyen a la familia que había impuesto Lenin. Y bueno, en medio de una guerra mundial no te puedes dar el lujo de tener índices de natalidad negativa. Entonces Stalin, en un intento de frenar esto y bueno, volver a poner índices de natalidad positiva, pues vuelve a reinstituir la familia tradicional, intenta volver a poner valores tradicionales en la Unión Soviética para frenar este desenfrene que estaba destruyendo por dentro la sociedad de la Unión Soviética.
hizo esto Stalin porque era pro familia y porque era un buen cristiano y por todo esto. No, claro que no, era un simple estadista, un estadista que sabía que para tener un país fuerte tenía que tener familias fuertes. Lo hizo por mera conveniencia. Pero aún así la Unión Soviética cae y la Unión Soviética cae, pero lograron darse cuenta de algo. Se quedaron con una nueva arma para destruir a toda una civilización, un virus ideológico. Entonces, a Occidente, tras la Guerra Fría, se dieron cuenta que no le podían ganar por medio de las armas. En medio de la guerra belicista no podían ganarle. Pero, ¿qué pasa si este virus ideológico de destruir a la familia tradicional, del aborto, de la relativización de la moral, de desacralizar el sexo, todo esto, qué pasa si este virus lo mandamos a Occidente, lo mandamos a América? Bueno, el país cae. Y eso es lo que le llamamos una guerra cultural, cambiar la percepción de los americanos y los europeos para destruir el sistema de valores de Occidente. Y digo, cuando hablo de la civilización occidental hay que recordar que fue la razón por la cual tiene un éxito Occidente es, de cierta manera, que digo, no es perfecto, es porque se fundó sobre valores cristianos. Y conforme empecemos a ver el colapso de Occidente, se debe principalmente a que se están dejando atrás los fundamentos sólidos que solamente la palabra de Dios te puede dar. No de otra. Yo actualmente estoy en Estados Unidos y es lo que noto, o sea, una sociedad que se empieza a alejar de sus valores, de sus principios cristianos, está condenada al fracaso. Pero ¿por qué una sociedad llega a ser próspera? Precisamente cuando se fundamenta en valores cristianos. Ahora, como estoy en medio de personas de mi misma fe y de mi misma denominación presbiteriana, tengo la confianza de decir esto. Revisemos cuáles son los países principalmente movidos por la reforma protestante, cuáles son los países históricamente protestantes. Revisemos cuáles son los países católicos y revisemos cuáles son los países que no han sido cristianos, ni católicos, ni protestantes. Y ahí vas a ver en un mapa cuál es el primer mundo, los países de segundo mundo y el tercer mundo. Países protestantes, generalmente prósperos, primer mundo. Países católicos, segundo mundo. Como que ahí vamos, pero no. México, entre México nosotros. Y los países no cristianos, ni protestantes, ni católicos, tercer mundo. Pero ese es otro tema. Yuri Bezmenov, que fue un ex agente de la KGB, él menciona, solamente el 15% del dinero, del tiempo y de la mano de obra destinado a la KGB se dedica al espionaje como tal. El otro 85% es un proceso lento que nosotros llamamos o bien subversión ideológica, o medidas activas, o guerra psicológica, lo que significa básicamente cambiar la percepción de la realidad de todo americano. Basta una extensión tal que a pesar de la abundancia de información, nadie sea capaz de llegar a conclusiones sensibles en el interés de defenderse a sí mismos, a su familia, a su comunidad o a su país. Entonces, vemos que esa es la búsqueda de la nueva izquierda de las agendas progresistas que nos han enviado desde fuera. Una guerra psicológica a través de los medios culturales, a través de la universidad, a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la radio, a través de Hollywood, a través de Netflix, a través del entretenimiento. Empezar a mandar bombas a las mentes de los más jóvenes, de los niños, para destruir la percepción de la realidad, cambiar la percepción de la realidad, destruir los valores, los cimientos morales, los principios cristianos y así colapsar a una nación. Es un proceso lento, es un proceso que lleva muchos años y, por ejemplo, en una guerra normal, una guerra de armas, si una bomba cae afuera de mi casa, bueno, en ese momento mi familia se pone en posición de defensa. Tú, padre de familia, madre de familia, si una bomba explota fuera de tu casa, en ese momento agarras a tus hijos y los proteges. El problema con esta batalla cultural es que es silenciosa, no se pelea con balas, se pelea con ideas. Y bombas están cayendo día tras día a través de la televisión, a través del TikTok, a través de las redes, en la mente de tus hijos, pero no te das cuenta y no lo ponemos en posición de defensa. Y por eso es importante que las iglesias y las familias no solamente enseñen qué es el cristianismo, sino también es importante enseñarles por qué el cristianismo es verdadero, enseñar apologética, porque
sobre todo en las universidades, te van a retar tu intelecto, van a retar con tantas filosofías, con el freudismo, con el darwinismo, con el marxismo, con el conductismo, con un montón de ismos, te van a empezar a retar al cristianismo y te van a decir, no, mira, el cristianismo no es lo real, que por esto, por aquello. Y si el joven no va preparado para mostrar con una buena apologética por qué el cristianismo es verdad y verdad total, y la única cosmovisión totalmente coherente, la única cosmovisión que puede sobrevivir a cualquier reto intelectual, filosófico, histórico, científico y lógico, los niños van a sucumbir y van a dejar su fe. Ahora, vamos a ver también que, curiosamente, miren, yo entiendo que mucha gente votó estas últimas elecciones, y digo, si le llega a caer la pedrada a alguien, discúlpeme, no los conozco, pero yo sí entendí en cierta manera por qué muchos cristianos votaron por López Obrador, pero al mismo tiempo me di cuenta que simplemente fue un voto, y disculpen decirlo, fue un voto muy ignorante, porque si algo ha caracterizado al cristianismo, sobre todo al protestante, es que naturalmente es antiizquierda. El cristiano en la historia olía a la izquierda y o huía o se le enfrentaba. No hay de otra. Y digo, yo sí entiendo que, bueno, de cierta manera López Obrador es conservador hasta cierto punto, no está con estas agendas progresistas, está en contra del aborto, de cierta manera. Y lo que me asusta ahorita no es tanto AMLO, porque él es un socialista de la vieja escuela. O sea, él tanto de estas agendas progresistas, pues no le muevan tanto. O sea, él es un izquierdista de la vieja escuela, al estilo de Chávez, al estilo de del PRI de los 70s. Pero me preocupa mucho el poder que tiene y me preocupa la gente de la que se ha rodeado que sí tiene estas agendas progresistas, estas agendas de aborto. Para empezar, su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Entonces me preocupa mucho el poder que está teniendo, que está armando, y cuando se quite él del poder y se queden sus minions, ahí es donde vamos a tener que empezar a preocuparnos mucho más. Y digo, por ejemplo, el hombre más odiado por Engels, que es el compañero de Karl Marx, uno esperase que fuese un político, un rey, algún gobernante, algún economista, algún empresario, pero no. Fue Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, muchos de ustedes lo conocen, fue un predicador bautista, protestante inglés, evangelizó a 10 millones de personas, 10,000 personas por semana lo escuchaban, escribió alrededor de 150 libros, y miren, él, a pesar de que no era un político y no hablaba de política, sí llegó a predicar en contra del socialismo. Les digo, un cristiano bien preparado, al momento de oler socialismo, al momento de oler a la izquierda, dice, esto es completamente anticristiano. Aunque te quieran vender a un Jesús socialista, hippie y todo esto, en el fondo un cristiano bien preparado al leer la Biblia se da cuenta que el socialismo es un atentado por usurpar el trono de Dios y colocar al gobierno en su lugar. Ahora, sobre estas elecciones, no les voy a decir específicamente por quién votar, pero sí es importante, vamos a decir, quitarle cierto poder a Morena en el sentido de... Porque ahorita Morena, hay que ser claros, ahorita Morena tiene el poder ejecutivo, el presidente, tiene al Congreso, al poder legislativo, y tiene al poder judicial, eso es claro. Y es bien peligroso que la izquierda tenga tanto poder, o que una persona tenga tanto poder, es sumamente peligroso. Digo, no voy a decir que sea bíblico, pero tiene cierto sentido esta frase de Lord Acton, que decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ahora, ¿cuál es el fundamento, vamos a decir, bíblico que varios padres de Estados Unidos, o por ejemplo John Locke, que es uno de los que concibió esta cuestión de la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, encontró en la Biblia, vamos a decir, cierto fundamento para esta separación, división de los poderes? En Isaías 33:22 vemos que dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador y Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Entonces, ellos vieron aquí que Jehová tenía estos tres poderes. Es nuestro juez, poder judicial. Jehová es nuestro legislador, poder legislativo. Jehová es nuestro rey, poder ejecutivo.
¿Cuál es la cosa? Que Dios no se corrompe. Dios es perfecto, Dios es santo, no se corrompe y Él puede manejar poder absoluto de la manera más perfecta, sin corromperse, porque es un ser santo, bondadoso, que no tiene pecado en sí mismo. Pero el ser humano no. El ser humano es un ser que históricamente se ha comprobado que es corrupto, es un ser depravado. Entonces, por eso fue importante que sí, que el gobierno existiese, pero crear como ciertos contrapesos para que en una sola persona no recaiga tanto poder. Entonces, al ver que Dios sí podía sostener todo este poder, el humano no, por eso se hizo la división de poderes. Sí, Jehová es juez, él sí puede tener el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo en sí mismo. El hombre no, y por eso se decidió, en base a este versículo, dividir el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y ahorita, tristemente, preocupantemente, Morena tiene los tres. Entonces, sí sería cierto logro que como mexicanos le quitemos al menos el poder legislativo para que haya un contrapeso, porque reitero, a mí López Obrador, aunque en cuestiones económicas no lo arma, o sea, no le sabe, es un socialista de la vieja escuela y el socialismo siempre empobrece a un país. No me preocupa tanto porque él no tiene agendas progresistas de la eutanasia y que del feminismo y del aborto, pero me preocupa la gente que está alrededor de él, que sí son muy progresistas. Mucha gente de Morena de la izquierda sí son muy progresistas, sí están enfermos de poder y sí van con estas cuestiones del aborto, del feminismo, de las agendas LGBT, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quitarle cierto poder a Morena es muy importante. Ahora, ya casi termino para no marearlos tanto. La iglesia en el mundo de la cultura tiene, vamos a decir, tres maneras de posicionarse. La primera es la identificacionista. Esta cuestión de la iglesia se tiene que adaptar a la cultura. Bueno, sí, mire, es que la Biblia es un libro que se escribió hace siglos y el cristiano se debe adaptar, la iglesia tiene que adaptarse a la cultura, entonces vamos a hacer un cristianismo gay friendly, vamos a hacer un cristianismo feminista, vamos a hacer un cristianismo liberal, así que abrace a todos. Pero la Biblia es clara. No se conforme en ese siglo, Romanos 12. No se conforme en ese siglo. No es la cultura la que debe dictaminar lo que la iglesia tiene o que no que hacer. Para eso tenemos las escrituras. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. O sea, tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? No por medio de lo que estamos viendo en la televisión, en el Netflix, en el TikTok, sino por lo que estamos viendo en las escrituras. Ahora, entonces ya vemos hoy en día que ya hay muchos, inclusive me da mucha tristeza ver algunos presbiterianos ya con las banderas gay, las banderas LGBT o el feminismo y todo eso. Que digo, son apóstatas evidentemente, pero bueno, hay que tener cuidado porque dicen, no, sí porque así vamos a ganar a almas. No, sí, es que la Biblia era muy antigua y hay que adaptarla. No. A ver, no, la Biblia es eterna. Ya se cerró el canon. Ya no lo vamos a abrir. Ya, está cerrado. Ahí está. La otra postura, que es más que yo que vengo de un contexto evangélico, es la separacionista. Bueno, ya se va a acabar el mundo, nos vamos a ir en el rapto, que yo no creo en esta cuestión de que nos vamos a ir de repente así en el rapto. Yo tengo una postura escatológica diferente, pero sí esta cuestión, no, ya el mundo está echado a perder, nos vamos a ir en el rapto, el cristiano se mete en un búnker, el cristianismo para mi familia, para mi iglesia, para mi vida y ya. Así no, todo del mundo es pecado, no, el cristiano no se tiene que meter a la política, no se tiene que meter a la economía, no, eso es del mundo. El cristiano no tiene que ser empresario, no, eso es del mundo. El cristiano en su jaula y ya, y pura Biblia y ya. Y puras canciones de alabanza y ya, no hay demás. Y que las canciones de alabanza que no sean de hip hop cristiano, no, está prohibido. Tienen que ser así, no. Pero digo, vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Es decir, el cristiano es como, a ver,
Está bien, yo entiendo que nuestra patria no está aquí, sino en la eternidad. Pero estamos de paso aquí. Tienes que comer, tienes vecinos. Hay personas que requieren de conocer este mensaje. Y tenemos que mandar ese mensaje de salvación. Somos la luz del mundo. Nos estamos quejando de que la política está corrupta, de que el entretenimiento está lleno de pecado, pero la luz la guardamos en un almud. Somos la sal del mundo. La sal en ese contexto pues era lo que se utilizaba para que no se pudrieran los alimentos. Si somos la sal del mundo y guardamos la sal en un salero, pues de nada sirve. Entonces, ¿cuál es la perspectiva correcta de la iglesia en el mundo de la cultura? La transformacionista. Es decir, yo no me voy a adaptar a la cultura, pero voy a utilizar el evangelio para adaptar a la cultura. Es decir, el evangelio tiene que influir en las artes, el evangelio tiene que influir en la política, el evangelio tiene que influir en la ciencia, en la academia, en el conocimiento, en todo, en todo. Esto después pueden revisar cuál fue el mandato cultural que Dios le dio a Adán, a los primeros padres, y ese mandato cultural sigue hasta la fecha. De hecho, Charles Spurgeon decía que el cristianismo es como un león enjaulado. No precisa ser defendido, solamente necesita ser liberado. Entonces, si creemos que encerrando a este león enjaulado, que quedándonos con este cristianismo en nuestra casa, en nuestra iglesia, vamos a cambiar el mundo, no. Saquemos al león y mostrémoslo de la política. Porque cuando estamos hablando en la academia, en la política, en la ciencia, no use la Biblia porque hay que ser neutrales. Y digo, en la apologética presuposicionalista, si algo se nos enseña no existe la neutralidad. Así que yo con toda la autoridad, porque a toda la autoridad se le ha sido dada a Jesús en el cielo y en la tierra, yo con toda autoridad puedo utilizar las escrituras para todo, para la economía, para la política, para la ciencia, para la academia, para el arte. Y el evangelio es poder de Dios para salvación, es fuego y a donde vaya a ser un quemadero. Pero para el buen sentido, para transformar, para traer armonía. Y muchos dicen, no, pero sí, es que nosotros no somos de esta nación, no somos de esta patria, nuestra patria está en el cielo. Bien, cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia, en Jeremías 29:7, les dice Dios a los judíos que iban a ser exiliados, y procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendrán vosotros paz. Es decir, ahorita estamos como quien dice exiliados en este mundo, de cierta manera, pero aún así este mandamiento de procurar la paz en la ciudad que actualmente estamos es un mandato que también tenemos nosotros. Mientras estamos aquí, buscar impactar positivamente a través de la política, a través de la economía, a través de las artes, a través de la cultura, a través de todo, principalmente a través del evangelio y de la predicación, por supuesto. Tenemos que procurar la paz de este mundo mientras estamos aquí. Y por eso es bien importante generar una cosmovisión cristiana, porque les digo, este error de creer que el cristianismo solamente es un conjunto de valores bonitos para mi familia, para mi vida y para mi iglesia, y hola hermano, el domingo, aleluya, gloria a Dios, y cuando me voy al trabajo, o yo, como por ejemplo, yo que voy a la universidad como psicólogo, adopto un marco conceptual diferente a la Biblia, y ese es el error de las iglesias y las familias cristianas, que han producido cristianos con una visión dicotómica. Te enseñan a ver tus valores, tu manera, tu vida individual y tu familia con un lente cristiano, pero por ejemplo en la política adoptamos un lente del liberalismo o del socialismo o de algún otro ismo, o un científico cristiano en su familia sí, valores cristianos, pero en su laboratorio tiene que adoptar un lente, un marco conceptual, una cosmovisión naturalista, materialista, secularista. Entonces, somos como cristianos miopes. Entonces, tenemos que forjar una cosmovisión cristiana que nos permita poder ver la totalidad del mundo a través de un lente cristiano. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, el principio de la sabiduría no se limita simplemente a una cuestión de sabiduría en cuanto a mis propios valores y principios personales, sino en cuanto a toda la sabiduría. Y bueno, ya para cerrar, justo ayer, así como anillo al dedo me cayó esto que dijo López Obrador.
Miren, la teología de la liberación simplemente no voy a profundizar que es marxismo disfrazado de cristianismo. Entonces, de cierta manera se enseña, es una voy a decirlo así, una teología universalista, que en realidad nada se va al infierno. Está muy rara, está muy bizarra esa teología. Jesús no vino a redimirnos de nuestros pecados, sino que su principal función fue liberar a los pobres de la opresión de los más poderosos. Les digo, la teología de la liberación es cristianismo, es marxismo disfrazado de cristianismo. Entonces, AMLO ayer dice, cuando dice que él es cristiano, que no es cristiano. A mí que me queda claro que no es cristiano porque él le ha mostrado una otra vez que es un vil mentiroso, no tiene empatía por la gente, él es una persona que está enferma de poder. Se dice y no pasa nada. Y digo, también hay que orar por él para que Dios le dé sabiduría y si alguna vez se le concede el don de salvación, excelente. Gloria a Dios y eso espero. Pero mientras se dice ya, no pasa nada. Es un mentiroso, tal cual. Es un vato que no le importa el dolor de la gente. Con lo que acaba de pasar en el metro en Ciudad de México, quedó claro que no le importa el dolor de la gente, porque ni siquiera fue al lugar a ver qué, o sea, en serio, dice, yo soy seguidor del pensamiento y la obra de Jesús. Creo que es el luchador social más importante que ha habido en el mundo. Por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban y lo crucificaron, porque profesaba un profundo amor a los pobres, a los débiles, a los humildes. Este pensamiento marxista lo vemos aquí. Los poderosos contra los pobres, los débiles y los humildes. Y hay que recordar que cuando decía bienaventurados los pobres, Jesús no se limitaba a la cuestión de pobreza material. Se refería más a una cuestión de pobreza espiritual, de decir, Señor, yo estoy en bancarrota espiritual. Mis obras no me pueden salvar. Soy alguien que está en bancarrota espiritualmente hablando. Precisamente. Ahora, digo, Jesús salvó a Zaqueo y pobre no era, materialmente hablando, pero era un pobre en espíritu. Y en vez de presentar, y ahorita con lo que cerró la hermana del video pasado, a ver, Jesús no es un luchador social. A mí sí me dolió que dijera eso, me insultó. Jesús no es un luchador social, discúlpeme, señor presidente. Jesús es rey, Jesús es Dios, Jesús es Salvador, ese es el Señor del mundo, del universo y de la tierra. No me lo presenten como este hippie, luchador social que venía a hacer la revolución marxista. No, él vino como Dios, como 100% Dios, como 100% humano, y él vino a liberarnos de nuestros pecados, no liberarnos de la pobreza material y que la igualdad, no. Su misión no fue política. Si Dios viera que nuestra principal necesidad era económica, política, nos hubiera dado a un economista, un político. Pero como Dios vio que nuestro principal problema era el pecado, nos envió un Salvador. Entonces que nos digan, no, sí, el mayor luchador social del mundo. No, Jesús es Dios, Jesús es Rey de Reyes, Jesús es el Señor. Arrepiéntanse y sométanse a su reino o perezcan, así de claro. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Jesús es Rey de este mundo. Y nosotros como embajadores a Cristo le estamos diciendo a la gente, a ver, esto no es una democracia. No estamos diciendo, oigan, ¿quieres votar por Jesús como presidente? No, estamos diciendo, mira, tú eres un rebelde. Hay un nuevo rey, hay un rey, que es Jesucristo. Arrepiéntate, sométete a su reino y él te va a bendecir eternamente. Pero si no te sometes, vendrá juicio. Y Hugo Chávez también, mira, también esa teología de la liberación, este Jesús marxistoide, todo esto ya lo hemos visto antes. Por eso es bien importante ver toda esta cuestión de Cristo. Para mí, yo cristiano, fue un socialista y un gran socialista. Me hice cristiano a lo que después concebí la teología de la liberación, el cristiano revolucionario. Cristo era un verdadero revolucionario socialista. Entonces, mucho cuidado con López Obrador y su séquito de inhumanos. Hay que orar para que Dios o les traiga misericordia o pronto juicio, porque verdaderamente están representando un peligro para el país. Que digo, también hay que entender algo. Yo creo firmemente que Dios nos manda malos gobernantes como juicio, y México es un país idólatra. Digo,
entras a una iglesia católica y así a Jesús ahí lo tienen ahí en la esquinita, ahí arrinconado, ahí crucificado, cuando Cristo ya no está crucificado, tenemos un Cristo resucitado, y a María así, no, wow, la reina de los cielos. O sea, somos un país idólatra, somos un país mentiroso, somos un país flojo, entonces yo sí creo que López Obrador y los malos presidentes que hemos tenido son juicio a nosotros. Hay que orar por ello. La esperanza de México no es Morena, la esperanza de México es Cristo. De todos modos hay que votar bien. Hay que votar también para que Dios nos mande políticos cristianos, verdaderos cristianos. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja. Ok. Buenas noches. A ver, adelante, si tienen dudas, pueden preguntarle a Emilio, solo activen su micrófono y con todo gusto él contestará o escríbanlo en el chat. A ver, adelante, creo que alguien iba a hablar. Sí, pero no sé si me escuchan ahí bien. Sí, adelante. Hola, buenas noches, Emilio. Buenas noches. Hay ciertas cosas que concilio contigo. Digo, un pensamiento universitario tiene que ser un pensamiento lleno de, a lo mejor de lectura de la palabra de Dios, también de sabiduría y de dirección del Espíritu Santo, ¿no? Hay muchas cosas que puedo contigo, hay otras que no, esas son muy aparte, son muy independientes, pero tienes razón. La parte de la iglesia presbiteriana nos no se nos ha enseñado, y a lo mejor tampoco se nos tiene que enseñar, pero yo lo veo también desde mi perspectiva. Soy un joven de la iglesia presbiteriana de la Iglesia del Divino Salvador, y al parecer la población de la iglesia es un poco con la gente mayor. Y que esto quiere decir que la gente mayor está educada de una manera completamente